escuchan, si me pueden decir si me escuchan. Creo que sí, ahí ya me escuchan bien, ¿no? Perfecto, pues vamos a iniciar. Gracias, Aldo, ya nos escuchamos. Gracias, no sé si me escucharon lo que dije anteriormente, pero les comentaba que estoy con Andrés, egresado del Colegio Internacional de Educación Superior. Él es psicólogo y nos va a ayudar a entender o a darnos unos tips de qué tenemos que hacer en la parte de psicología, en la parte personal, cuando nos encontramos con uno de estos peligros que vamos a ver el día de hoy. Si de repente tienen alguna experiencia, alguna duda, por favor coméntenos y lo vamos a poder explicar o vamos a poder leer sus comentarios desde en vivo. Así que pues vamos a iniciar. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Oscar? Te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, es un tema muy interesante, causas y consecuencias y los peligros que hay en Internet. Creo que habría que recalcar primero que pues, la parte de Internet nos da muchos beneficios, ¿no? O sea, esta parte de los beneficios nos da oportunidades de comunicarnos al otro lado del mundo, nos da facilidades a nivel personal, a nivel social, pero pues así como conlleva todos esos beneficios, también es evidente que puede haber una cuestión, pues, ¿cómo decirlo? Pues como en viceversa, ¿no? De que hay personas que nos pueden localizar de otros lados, y creo que eso también hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, sobre todo en el caso de niños y adolescentes, porque hoy en día pues los niños ya tienen un acceso más fácil a este tipo de dispositivos, y evidentemente, bueno, como vamos a entrar en tema, ahí a lo mejor la labor del padre creo que sería importante mencionarla. Exactamente, entonces así como hay cosas buenas, hay también cosas malas. Y por eso es en vivo, como ver algunos puntos de estas cosas malas y prevenirlos, ¿no? Entonces vamos a iniciar, y el primero de los temas, igual si ustedes tienen alguna experiencia, les digo, pueden comentarlo y podemos leer aquí sus comentarios. Entonces, uno de los primeros temas que tenemos que ver es qué es un malware. ¿Tú sabes qué es un malware, Andrés? Tengo entendido. ¿Tienes una idea? Ajá, más o menos tengo entendido que es como estas páginas que de repente salen cuando, no sé, buscas alguna transmisión, a lo mejor de algún, por ejemplo, las páginas de deportes, que puedes encontrar algún partido o algo que no tienes la opción de entrar, por ejemplo, a una televisión y solamente tienes en internet, pueden surgir, pero no estoy como muy enterado. Sí, es como una categoría en donde podemos estar en riesgo. Pero bueno, en sí malware son programas maliciosos. Hay varias categorías, son de las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, todo programa malicioso que quiera dañar a la computadora o el robo de información a través de internet se le va a llamar malware. Entonces, la primera categoría, que es la que tú un poco mencionabas que podría estar esos peligros, es el adware, ¿no? Y son estos ventanas emergentes que de repente salen en algunos sitios regalándote cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen pongo ahí que has ganado una computadora, o que de repente te ganaste un par de tenis, etcétera, etcétera. Entonces no sé si a ti te ha pasado algo similar con un adware. Sí, fíjate que antes yo me dedicaba a la cuestión de la cocina, era cocinero, y en esta parte de las cocinas pues nada más teníamos acceso como por medio de los dispositivos a ver emisiones. Me acuerdo que fue en el Mundial del Río, del Río, y precisamente nos metimos desde un dispositivo, un celular, pero pues nos metimos a la página y de repente empezaron a surgir todas estas, ¿no? O sea, de que te ganaste algo, o ciertas marcas te ofrecían algo gratis y tenías que como dar algo en especie, o sea, dependiendo, y era muy curioso porque sí pudimos ver el partido, pero nos costó mucho porque eran muchas ventanas que se iban abriendo, pero creo que también pasa en las computadoras, ¿no? En ese sentido. Sí, el tema aquí es que cuando uno le llega o sin querer queriendo, al momento de cerrar estas ventanas emergentes, le llega a dar clic a este anuncio,
hay dos opciones. Una, o que te mande a un sitio web en donde te va a pedir cierta información, o la otra opción es que se va a descargar sin que tú te des cuenta una aplicación en tu computadora, ¿no? Que es puede ser, a muchos lo conocen como virus informático, pues es un malware. Y al momento de que tú empieces a trabajar en tu computadora te van a empezar a salir estas ventanas. O sea, tú puedes tener cerrado tu navegador y nada más tener abierto un documento. Y sin tú querer abrir este navegador, automáticamente se van a empezar a abrir cientos y cientos de ventanas emergentes, lo que te va a impedir trabajar, ¿no? Claro, entonces, cuando ya te empiezan a salir estas ventanas es que ya tienes hay un bichito en tu computadora. Pero es muy riesgoso también por la parte de robo de información. A mí me ha tocado ver que de repente a través de WhatsApp, ¿no?, te llegan como estos tipos de anuncios de, oye, te has ganado un par de tenis, solo tienes que darle clic aquí y te manda a una página rara, ¿no? Se puede ver muy profesional, pero te pide ciertos datos. Lo importante aquí es que en la parte superior, ¿no?, del navegador, hay que revisar el sitio web o el nombre del dominio, o sea, el nombre de cómo está escrito, porque de repente, o sea, si están regalando tenis Nike, pues tendrías que estar en www.nike.com o .mx o cosas así. Sí. Entonces, de repente, cuando uno entra a estos sitios y ve unas letras raras, ¿no?, muchos números, ¿no? Muchos números y largo el link, pues ya te puedes dar cuenta de que nada más te quieren robar la información, ¿no? O incluso te pueden mentir diciendo, oye, tienes que depositar cierta cantidad de dinero para mandarte los tenis, ¿no? Entonces, esta es una de las estafas. ¿Cómo ves, Andrés? Pues es interesante porque pareciera que a lo mejor no es nada, pero a final de cuentas hay un efecto, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor al principio, como dices tú, te aparecen todas estas ventanas y se ve toda esta información, ¿no? Pero creo que a veces están también hechas las páginas, como dices, se ve muy profesional, se ve y uno se va con la finta, ¿no? Y es toda esta parte de los colores que a lo mejor no reflejan o la oferta que te están dando, y creo que eso es interesante porque a final de cuentas le podemos dar clic y salir, pero ya hay un efecto, ¿no? Y un efecto que a lo mejor no es inmediato, sino que es a través del tiempo, ¿no? Y a lo mejor de repente estamos trabajando y empieza a salir. Y a lo mejor ahí viene la preocupación, ¿no? En este caso con las personas que trabajamos y tenemos estos medios, pues está interesante porque al final de cuentas nos preocupa que nos roben nuestra información, ¿no? Sí, ahora, a un punto importante aquí que me preocupa demasiado es que de repente los padres de familia, de repente cuando tienen niños chiquitos, ¿no? Sí, claro. Esta parte de cuando son latosos, les dejan las iPads o el celular, ¿no? Y los niños empiezan a entrar a ciertos juegos, ¿no?, a ciertas aplicaciones que son de videojuegos, pero estos videojuegos, algunos cuando son gratuitos, te empiezan a salir este tipo de ventanas emergentes de publicidad. Son como comerciales, ¿no? Sí, no, pero además, o sea, lo más preocupante es que esta publicidad no distingue edades, ¿no? O sea, te puede salir cualquier tipo de tema, ¿no? Incluso contenidos para adultos. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte, ya en tu área psicológica, ¿qué efectos le podría causar al niño, ¿no?, este tipo de acciones? Y además, los papás, ¿qué tendrían que hacer para evitar un poco esta situación? Ok, creo que es importante, en primera instancia, como dices tú, pues como primero estar al pendiente de nuestros hijos, ¿no? O sea, hijos, sobrinos, creo que es importante. ¿Por qué? Porque en primera, con qué intención le damos al niño el dispositivo, ¿no? Si es para que no esté haciendo ruido, pero tenemos que estar supervisando, a final de cuentas, ¿no? Creo que esa es parte fundamental y el trabajo de los papás que tienen que hacer, ¿no? Estar supervisando qué es lo que están viendo, ¿no? Y precisamente con este tipo de anuncios que se presentan, pues también, porque fíjate, curiosamente dices juegos, y sí, yo por ejemplo a mi sobrino le doy un juego que es como de unir puntitos, y precisamente cada que pasas un nivel sale esta publicidad, ¿no? Pero evidentemente es publicidad que de tenis, que de autos, cosas de ese estilo. Pero tienes que esperar ciertos segundos para quitarlo. Entonces, si tú no te esperas esos ciertos segundos y le picas, te manda a la página, como dices, ¿no? Entonces es curioso porque él ya sabe, por ejemplo, yo sí me comunico con él en el sentido de que, bueno, vamos a jugar, ¿no? Y estoy ahí viéndolo o tal vez estamos platicando, pero está entretenido, ¿no? Si no puede, él me llama y me dice, oye, mira, no se pudo. Pero si sale este anuncio, le digo, a ver, no, espérame.
deja que pase y cuando aparezca el tachecito, le das al tachecito. Pero es parte de estar ahí, de estar presente con el niño. Y cuando le damos un dispositivo a un niño, evidentemente nada más para que no haga ruido, pues pasa ese efecto, ¿no? Que los papás le prestan menos atención al niño y el niño puede acceder a todo esto. Y es información, porque como humanos estamos todo el tiempo recibiendo información, ¿no? ¿Qué tipo de información recibimos? Y después podemos pues explayarle al otro, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que en los niños es importante, sobre todo por esta publicidad mal enfocada, ¿no? Porque como dices, no distingue edad. Y ahí viene el problema, porque de ahí pueden surgir otras preguntas que tal vez al niño para su edad pues todavía no es necesario explicarle, hasta que obviamente las edades nos van dando los rangos, nos van dando esas etapas en donde se van surgiendo esos cambios. Entonces creo que como papás, ahí sí tenemos papás, tíos, abuelitos, creo que es importante tener muy bien focalizado y enfocado los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, o también, por ejemplo, si está jugando y surgen mensajes de trabajo, creo que también es importante porque pues es también parte de lo que pueden supervisar los papás. Sí, entonces la recomendación número 1 es tenerlos vigilados, o sea, si vas a jugar, estar al pendiente y enseñarle, ¿no? Que cómo cerrar como estas ventanas, ¿no? Exactamente. Platícale, oye, ¿sabes qué? Es importante que no le piques eso porque te va a sacar y puede pasar ciertas situaciones. Y ahora, por ejemplo, ¿cuántos minutos se recomienda el uso de dispositivos en los niños? Mira, qué interesante pregunta. Pues creo que es importante el tiempo, así como los humanos, los adultos, debemos también regular el uso de dispositivos porque normalmente siempre estamos pegados a un teléfono, ¿no? Y si suena, luego lo tomamos y lo traemos y empezamos. Y creo que a veces esa parte de no enfocarnos en nuestro trabajo porque también nos distrae es importante. Y primero creo que va de adultos nosotros y después poderlo inculcar porque pues no podemos inculcar algo que tampoco nosotros hacemos, ¿no? Entonces creo que en el tiempo es muy importante a lo mejor periodos de 1 hora, ¿no? O sea, periodos de 1 hora donde el niño pueda jugar un rato. Evidentemente si tiene que hacer tarea o hay que hacer algún deber es importante. ¿Por qué? Porque ahí se van creando buenos hábitos, por ejemplo, ¿no? Sabes que 1 hora para el juego, a lo mejor 1 hora para hacer tarea, 1 hora para comer o determinadas cosas, y esa formación de hábitos es importante, que a nosotros también nos va a ayudar, pero primero empezamos con nosotros para poder transmitirlo a los niños. Ahora, un punto importante también es como la salud, o sea, en el tema físico, ¿no? Porque si el niño pasa mucho tiempo utilizando un dispositivo, pues viene la afectación en ojos, viene la afectación en ciertos tendones de la mano, ¿no? Sí. La posición de la espalda, entonces por eso es como muy importante dejar estos espacios, ¿no? Para que cuidemos la salud. Sí, sobre todo porque la luz precisamente que nos reflejamos y luego tenemos el dispositivo muy cerca, ¿no? Y esta parte nos hace, pues, hay una parte en los ojos que se llama como bastones, y esta parte como que refleja, capta la luz, pero se van desgastando, a final de cuentas, se van desgastando y esto aminora el campo visual, y es por eso que luego, pues, necesitamos los lentes, ¿no? Para leer a mediana o largas distancias o cortas distancias. Entonces, creo que son efectos que se van dando, pero no son momentáneos, sino que son a un largo plazo, y evidentemente, pues, nos va a costar más, a lo mejor, costear unos lentes, que a lo mejor tener ciertos hábitos que nos van dando forma en nuestro día a día. Bien, entonces pues bueno, este es como el punto del adware, ¿no? Las ventanas emergentes que pueden afectar tanto a adultos, posiblemente a los adultos pueden ser un poquito más conscientes de cómo cerrar estas ventanas emergentes, pero tal vez los niños no, Entonces por esto estas recomendaciones. Entonces vamos al siguiente punto, que son los phishing, y aquí este tipo de ataques o este tipo de robo de información está asociado más a los adultos, ¿no? Okay. Por el tema de cuentas bancarias, ¿no? Aquí lo que va a pasar es que te van a llegar a través de correos electrónicos o mensajes en donde tienes que actualizar. Aquí pongo un ejemplo de Netflix, donde tienes que actualizar tu pago, ¿no? Okay, sí. Entonces, ¿qué pasa? Le das clic en actualizar cuenta ahora, te manda a un sitio que no es el oficial de Netflix, como lo habíamos dicho en adware. Hay que revisar el www que sea el oficial, o sea, que no tenga ahí letras raras y números raros. Y bueno, lo que hace es que te manda a estos sitios raros
te pide el número de la tarjeta, O sea, el la código de la información tarjeta, personal. la información personal, Ok. para después poder hacer uso de esta información. Aquí, en la parte personal, yo creo que nos puede afectar mucho, ¿no? Hay muchas emociones que al momento Sí. de que somos atacados con este tipo de cosas, nos puede afectar bastante, ¿no? Sí, creo que es importante porque es curioso. A veces incluso son llamadas, creo, ¿no? También te pueden llamar Sí, y sí, del si ya das banco. tus datos, pues ya te Exacto. tienen ubicado. Pero yo creo que es importante porque a veces nos agarran igual como en los 5 minutos, o sea, en los 5 minutos de que estás como distraído haciendo otras cosas y te llaman o te dicen, y te dice el hijo, ¿no? Por ejemplo, oye, es que no puedo entrar a Netflix, o sea, ¿qué pasó? Y uno por resolver rápido el problema porque está haciendo otras cosas, pues accede, ¿no? Y no te das cuenta y precisamente el verificar los detalles precisamente es muy importante porque a final de cuentas estamos, digo, distraídos. Es muy importante porque, a final de cuentas, creo que el robo de información, ya de por sí en el anterior, en el adware, es importante, ¿no? Porque esa es como una filtración. Pero aquí estás dando tus datos. Exacto. Y entonces das datos de tarjetas, a lo mejor de correos, de tu propio trabajo. Y eso, a final de cuentas, pues crea, por ejemplo, estrés, ¿no? Una principal causa es el estrés, ¿no? Y si me estreso, pues a lo mejor si no controlo bien el estrés, si no tengo buenas contención como la respiración, ¿no? Ejercicios de respiración, pues no lo puedo contener y eso se va explayando y se puede manifestar, por ejemplo, en el cuerpo. Sí. Entonces se manifiesta en el cuerpo y al rato ya estamos muy ansiosos, ¿no? Y la ansiedad es precisamente esta parte de estar pensando qué va a pasar después. Pero no es una cuestión de ahorita, sino que se ve representada igual en un futuro. Sí, por ejemplo, aquí una de las cosas que recomiendo y que ya están haciendo la mayoría de los bancos es utilizar tu tarjeta digital, ¿no? O sea, cada que vas a hacer una compra, pues te da una tarjeta con un número diferente, con un código diferente, porque es digital, y así no utilizas tu plástico, ¿no? Okay. Entonces de esta manera podrías estar un poquito más seguro, pero sobre todo que no nos agarren estos 5 minutos, ¿no? Revisar bien que sean los sitios oficiales. Aquí voy a poner otro ejemplo. Este es de Netflix, pero por ejemplo acá te pueden llegar también correos como de bancos, ¿no? Igual donde tienes que ver lo de cancelar una transacción y te van a pedir ciertas cuentas bancarias. Entonces, pues sí, como bien lo dices, causa inseguridad, estrés y ansiedad. Sí, sobre todo, yo creo que es muy importante porque si te fijas en la imagen, o sea, está muy bien elaborada. Porque viene el logo, viene bien estructurado a lo mejor, el cómo te van formando el documento, lo van haciendo perfecto. Y obviamente uno cae ahí porque dices, pues es que es mi banco, ¿no? Uh-huh. Pero, o te pueden hablar y te pueden hablar de una manera muy segura y resulta que no, que ya diste información de más y entonces de repente yo creo que a lo mejor pasar esta parte de la clonación de la tarjeta, por ejemplo. Y de repente en tu estado de cuenta te llega algo y dices, bueno, pues yo no compré, ¿no? Exacto. Y eso también preocupa mucho porque entonces estás diciendo en qué momento, pero no nos damos cuenta que precisamente el cómo estas personas que hacen este tipo de delitos, pues es muy importante identificarlos porque puede ser por llamada, por correo, por la falta de la contraseña, ¿no? A mí me pasa mucho que, por ejemplo, con un dispositivo, con mi plan que tengo, de repente me llaman o me dicen, oye, te estoy ofreciendo, y yo sí les digo, oye, ¿sabes qué? Pues te agradezco la llamada, pero yo no solicité nada, ¿no? Y a lo mejor puede que sea verdad, puede que no, pero pues uno va de ahí, ¿no? Y hay veces que precisamente por medio de texto te dicen, la compañía tal no te va a solicitar ningún contraseña y usuario, es importante que lo identifiques y si no que llames al 911. Y es importante también tener todo esto, porque si ya es una constante, pues obviamente también nos frustra, por ejemplo, porque te están llamando, te están insistiendo y entonces o te agarran igual enojado y suceden otras cosas, ¿no? Entonces creo que es importante detectarlo y saberlo evitar. Sí, de hecho hace un par de días me llamaron diciéndome, oye, es que te contactamos para ver si quieres realizar un cambio de plan de telefonía. Y ya después me preguntan, ¿con quién tengo el gusto? Y yo, ¿cómo es posible que tienen mis datos? Sí, claro, sí. En primera, ¿cómo los consiguió? Exacto. Y luego, ¿quién es, no? O sea, ahí es donde no cuadra, donde podemos detectar ese tipo de detalles que nos hacen detectar todo este tipo de cosas.
Perfecto. La audiencia, no sé si alguien tenga alguna experiencia de estos dos temas que hemos visto, alguna recomendación, algo que les haya sucedido y que puedan comentarnos. Con mucho gusto los vamos a leer y los vamos a compartir con toda la audiencia. Otro de los temas, ¿no? Aparte del phishing, que también podemos caer, es la suplantación de identidad. Sí. Y este es un tema muy importante. A mí me pasó hace muchos años, yo creo hace unos 5 años, una amistad me dice, oye, este es tu perfil, abre el link y tiene mi foto, ¿no? Okay. Pero no coincidía con mi nombre. Okay. Entonces, de repente dije, pues no soy yo. Dice, sí, ya se me hacía raro porque pues yo te conozco y tú no mandas este tipo de mensajes, ¿no? Claro. Entonces, la suplantación de identidad es básicamente tomar el perfil de otro y hacer este tipo de delitos, ¿no? Incluso, por ejemplo, ha pasado que de repente la gente va a rentar una computadora. Hay varios establecimientos, desde empresas hasta un cibercafé, ¿no? Okay. Pero no cierran sus sesiones. Híjole. O sea, ya sea correo electrónico, ya sea redes sociales, etcétera, etcétera. Las dejan abiertos, ¿no? Llega otro, ve el perfil abierto, aprovecha la situación y puede incluso pedir prestado a los amigos, ¿no? Oye, fíjate que estoy en cierta situación, necesito dinero, échame la mano, deposítame esta cuenta. Y tal vez tú piensas que él es tu cuate del alma y ya le depositas, ¿no? Entonces es un problemón. Sí, creo que es importante esta parte, creo que se va uniendo, si te das cuenta, se va uniendo el adware, con la cuestión del phishing, con la cuestión de la clonación de identidad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ¿qué pasa? O sea, uno está tras una pantalla, ¿no? Y aparentamos ser una persona en redes sociales, ¿no? Porque tenemos ciertos gustos y los vamos publicando, nuestros estados, cosas de ese tipo, ¿no? Pero solo es una pantalla, o sea, no hay una retroalimentación, tal vez personal, como a lo mejor lo estamos haciendo aquí, ¿no? De que tú me expresas, yo te expreso y sabes que eso es real. Pero cuando estamos ante un dispositivo, pues se pierde mucho eso, no hay un feedback, como le llaman, ¿no? O sea, no hay este regreso seguro de quién está del otro lado, porque como dices tú, a lo mejor esta persona deja abierto el WhatsApp o deja abierto el correo y solicita, ¿no? Pero en ese espacio que nos da la internet entre comunicación hay un filtro enorme, y ese filtro enorme pues obviamente nos ciega de cierto modo, y pues esto pasa. Fíjate que ahorita estaba viendo aquí en las preguntas, los comentarios, Aldo pregunta que si cambia la conducta de los menores de edad incluyendo a los adolescentes. Creo que sí, porque obviamente pues los adolescentes tienen un poquito más bases de respuesta que los niños. Los niños, a final de cuentas, yo digo que no tienen como filtro. El filtro se los vamos dando nosotros, ¿no? Con todas estas, con estos hábitos que les vamos inculcando, con estas creencias, y así se van conduciendo, ¿no? Por ejemplo. Pero los adolescentes ya tienen a poder discernir la información, ¿no? Incluso saben a dónde meterse, cómo meterse, y es muy importante porque, por ejemplo, hay adolescentes que sus papás no saben manejar dispositivos, pero los papás lo tienen que hacer y entonces ellos hacen todo, por ejemplo, ¿no? Pero también es importante eso, explicarle, por ejemplo, a los papás, va de este paso a este paso y demás, pero sí cambia, o sea, en los niños evidentemente sí cambia, porque les digo, ellos no tienen como tal el procedimiento, tal vez sepan desbloquear el teléfono, meterse al juego y ya, ¿no? Los adolescentes pues ya ven redes sociales, ya ven juegos, ya ven películas, ya ven series, ya pueden hacer incluso la tarea ahí, o sea, es una gama más amplia de lo que pueden manejar. Pero ojo, hay que tener cuidado porque la educación en los niños es muy importante, o sea, claro. De repente si no tienes los valores muy bien con los adolescentes, no sé si has llegado a ver los videos, incluso hubo un video muy polémico en un aeropuerto, ¿no? En el avión, en donde la chavita estaba con su celular y no lo quería guardar. Y hizo ahí un escándalo y empezó a gritar en el avión y bueno, o sea, el avión se atrasó, tuvo que entrar seguridad y la mamá pues apenadísima porque
no sabe le cuándo. podía quitar el celular a su hija. Híjole, y es por eso, precisamente por eso es que te das cuenta que los buenos hábitos en un futuro tienen un efecto mayor. Porque así a lo mejor a esta niña, por ejemplo, en el video, le hubieran inculcado buenos hábitos, o sea, de cierto número de tiempo en la cuestión del celular. No digo que no lo usemos, pero también hay que identificar que a veces ni siquiera el 10% del celular ocupamos. O sea, nada más son redes sociales, nada más son los videos, o el meme, por ejemplo, o el sticker, cosas de ese tipo, ¿no? Y nos distraemos muy fácilmente, ¿no? Pero si el celular, si la tableta, si la computadora se vuelve nuestro centro de atención, ahí también se pierde una parte cognitiva, ¿no? Porque dejamos, por ejemplo, de socializar persona a persona, ¿no? Por ejemplo, nada más estamos viendo el mundo a través de internet, que el mundo a través de internet no es lo mismo que la realidad. Y eso ahí se van deteriorando ciertas habilidades sociales, por ejemplo, la parte cognitiva, si solamente, por ejemplo, aquellos niños o adolescentes o jóvenes o adultos que tienen que realizar un trabajo, si solamente vemos el mundo a través de internet, pues creo que es importante saber discernir la información, porque si no se vuelve como una realidad ficticia, porque todo lo vemos a través de ahí, y es como pasa, por ejemplo, en las noticias, ¿no? En las noticias vemos cierto panorama del mundo, pero no todo el mundo es así, y nosotros tenemos un día con día que vamos llevando. Pero si salimos a la calle con miedo de que me van a robar porque ahí los robos están todos los días, ¿no? O me van a secuestrar, creo que es importante. ¿Y por qué te lo digo? Porque esto genera mucho estrés en el día con día, y luego la gente se para estresada o se para ya con prisa, ¿no? Porque entonces ya tengo que hacer todo esto, pero sales y es una inseguridad. Y por ejemplo viene también a lo mejor un ahondado con el tema de las mujeres, ¿no? Con esa inseguridad que se vive día con día, y es importante, o sea, digo, no me quiero desviar mucho, pero a final de cuentas se va uniendo con todo esto, ¿no? Y creo que la formación de buenos hábitos es muy importante, sobre todo para los niños, precisamente para que ellos de adultos puedan tener esta base segura. Ahora, por ejemplo, en el caso de esta niña, es un tema de adicción cañón, porque eso quiere decir que la niña no es capaz de dejar su celular a un lado. Mira, aquí Ari Morales nos está preguntando, ¿a qué edad sería bueno permitir que los niños o adolescentes puedan hacer uso de las redes sociales o los dispositivos móviles? Yo te puedo comentar que en mi área de tecnología educativa se recomienda que el uso de redes sociales sea arriba de los 13 años. Incluso, por ejemplo, si entras a Facebook, hay una política muy clara que debes de tener 13 años de edad para poder utilizar la red social. ¿Por qué? Porque hay muchos peligros allá adentro. Claro, sí. Entonces, ahora, por ejemplo, en el uso de los dispositivos, yo creo que va a depender mucho del uso, ¿no? O sea, yo actualmente que estoy en un colegio y utilizamos los dispositivos, lo utilizamos para fines educativos. Claro. Y son periodos muy cortos, entre 20 y 30 minutos a lo mucho, ¿no? Cortos y específicos. Y específicos, porque tienes ya una actividad planeada y dices, esto le va a ayudar al niño a esto. Claro. Pero si le das el dispositivo para que lo maneje un menor de edad por sí solo, pues, y tú no le tienes no lo estás supervisando, hay un peligro inminente, ¿no? Sí, exacto. Creo que es esta parte de los filtros, o sea, volvemos al hábito, ¿no? O sea, precisamente sí, la adicción al celular está pues, realmente ya hoy en día más marcada. O sea, una adicción no solo es por una cuestión de alguna sustancia ajena al cuerpo, sino aquella actividad o en este caso dispositivo al que estamos pegados, dependemos de él, y en eso surge la adicción, en el depender de algo, ¿no? Entonces creo que es importante detectarlo, porque a final de cuentas, como dices tú, 13 años creo que es una buena edad, pero a veces las situaciones de familia permean precisamente que, pues bueno, con tal de que no estés corriendo por toda la casa y a lo mejor estés tirando, pues te dé el dispositivo, ¿no? Para que te estés silencio y encallado. Pero eso no es una buena educación, y como lo dices tú, la parte de la educación es muy importante porque hay que saber cómo manejarla, cómo conllevarla, ¿no? Así es, Ari, esperemos que sea un poco de ayuda estos tips que te damos, pero sí es importante supervisar, que sean mayores de 13 años y sobre todo la educación en el hijo, ¿no? Fíjate, aquí nos comenta también, creo que regresando un poquito al tema de la cuestión de la clonación de identidad, nos dice Dulce, que ella ya le clonaron su tarjeta 2 veces. Sí, caray, lo que te cuento, o sea,
es importante checar con tu banco a ver si ya tiene este tipo de sistemas de tarjetas digitales, porque, o sea, el código, lo importante de la tarjeta digital es que te da un número que es diferente al plástico, ¿no? Y dos, el código que viene en la parte de atrás, que es el CVV, cada que vas a hacer una transacción, lo activas y tienes, creo que como 5 minutos para utilizarlo. Se desactiva y si la vuelves a activar ya te cambia el código. Entonces, como esto es una manera muy importante. Dos, no sé si todos los bancos lo tengan, pero también desde las aplicaciones puedes como apagar las tarjetas. Entonces, si ya lo apagas, pues ya no hay manera como que alguien más haga uso, ¿no? O sea, aunque tengan tu plástico, no lo pueden utilizar, no pueden hacer ninguna transacción. Entonces, espero que este tip les ayude en un futuro y que todos los bancos lo tengan. Sí, es importantísimo. Sí, porque luego a veces hasta por uno nada más estar viendo, por ejemplo, te metes a las tiendas en línea, a veces nada más lo ves y ya tiene registrada la tarjeta y pues por error le das comprar y se hace el cargo, por ejemplo, ¿no? Entonces viene todo un proceso, a lo mejor de cancelación y demás, ¿no? Entonces es importante. Entonces, gracias por comentar, Ari. Estamos respondiendo aquí en los mensajitos. Vamos al siguiente punto que también empieza a ser como esta parte de, como tú bien comentabas, se empieza a asociar todo, ¿no? Y es el grooming, que va un poco con el tema de suplantación de identidad, pero está especificado más como para adultos que se hacen pasar por gente más chica, ¿no? Adolescentes, niños, y empezar a captar igual a niños o adolescentes, ¿no? ¿Cuál es el fin? Temas sexuales, ¿no? Oye, mándame una fotito, mándame un video, y ya que tienen el video de este menor de edad, pues lo amenazan, ¿no? Diciendo que le van a decir a sus papás, que lo van a publicar en internet para que lo vean sus amigos, con el fin de que les den más material, ¿no? Sí, como un tipo de chantaje, ¿no? Exactamente, es un chantaje que les hacen a los menores, y como son menores y si no están vigilados, supervisados, puede ser muy peligroso. Sí, caray, creo que, o sea, te digo, como todo se va uniendo curiosamente, ¿no? Porque a final de cuentas se trata de eso, de poder identificarlo, ¿no? Y esta parte del grooming es interesante, ¿por qué? Porque como dices, o sea, es esta gente mayor, incluso ya a lo mejor hasta de tercera edad, ¿no? Que se dedican a esto, que nada más se dedican a poder manejar algún dispositivo y gente que obviamente no tiene buenas intenciones, ¿no? Porque pues no está adaptada bien a la sociedad, porque algo está pasando con ellos, ¿no? Pero es importante identificarlo, porque por ejemplo pasa, yo creo que mucho en las redes sociales, los perfiles falsos, como dices, ¿no? Esta parte de la suplantación de identidad, porque a alguien se le ocurrió agarrar tu imagen, te puede causar un problema en un futuro, ¿no? Porque si usa tu imagen, dicen, no, pues es que esta persona fue la que me contactó. En el perfil, tal vez no la veas física, pero en el perfil ya está tu imagen, y eso te implica también algo, ¿no? Y ahora, cuando hay un contacto de un mayor hacia un menor en esta parte de engaño, creo que es importante identificar, porque por ejemplo con los adolescentes tienen mucho a lo mejor a la tendencia, ¿no? A lo que se está escuchando hoy en día, lo que se ve, lo que se comparte. Creo que es importante también que los papás estén supervisando en esa parte, ¿no? De, a lo mejor yo sé quién es tu círculo social, tal vez no me voy a meter precisamente a saber qué es lo que platicas, pero sí saber quiénes son tus amigos, ¿no? Sí saber de qué va, o sea, y por ejemplo, pues ahorita por la cuestión de la pandemia, pues todavía yo creo que incluso pudo haber crecido un poco más, o sea, porque no salimos de casa, ¿no? Nos comunicamos por este medio, que nos ayuda, pero les digo, a final de cuentas es un intermedio, no hay a lo mejor una seguridad de que la otra persona sea. Entonces, nos vamos dando cuenta por varias cosas, ¿no? O sea, el cómo se expresa la persona, por ejemplo, ¿no? Sabes que si tu mejor amigo o pareja o familiar se expresa de esa forma, siempre va a tener un estilo, ¿no? Pero cuando se vuelve ya como muy, muy amigable o todo muy abierto, hay que hasta cierto punto dudar, y es muy importante esta parte. Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Por ejemplo, si es un adolescente que ya maneja redes sociales, tener muy bien configurados el perfil, ¿no? Claro. O sea, muchos abren sus redes sociales, pero el perfil está abierto a todo público, entonces toda la gente puede saber
quién eres, en dónde vives, en qué colegio estás, Exacto. quiénes son tus amigos, Sí. qué lugares frecuentas. Y con esas imágenes, esos videos, esas fotos que uno publica, se puede dar incluso el estatus social en el cual se encuentra, ¿no? ¿A qué Claro. tipo de economía pertenece? O sea, si son de dinero, si no son tanto de dinero, si los puedes chantaquear por aquí y por allá, ¿no? O incluso se puede saber si hasta los mismos papás le ponen atención, porque eso también lo pueden llegar ¿cómo se llama? A comentar, a postear o a decir, ¿no? De esta parte del desahogo, de a veces no verse atendido por los papás, pues ahí lo llegan a expresar. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, creo que es importante saber que la información da poder. Da poder por eso, porque como dicen, no es necesario que te conozca yo en persona, porque ya todo lo tengo en tu perfil. Y si todo lo tengo en tu perfil, sé por dónde llegar, sé qué decirte y más o menos sé qué te gusta, ¿no? Y es ahí importante porque ahí viene el enganche, ¿no? Con el adolescente, con el joven y pues bueno, el enganche no está tan padre. Ahora, por ejemplo, los papás de repente cometen unos errores, por ejemplo, el Festival del Niño, ¿no? Ok. El Día de las Madres, ¿no? Sí, sí, sí. Y se toman la foto Claro. y lo publican. Y lo publican en WhatsApp, en Instagram, en Facebook. Pero no se están dando cuenta que están dando la foto de sus hijos y que alguien más lo puede ver. No, y aparte a veces me pasa mucho que en Instagram ves hasta el lugar en donde están específico, ¿no? O sea, te dicen, tal lugar estoy, ¿no? Y evidentemente creo que no está mal, sino saber enfocar, ¿no? Y no dar como tantos detalles, ¿no? Porque sí es importante a final de cuentas no evidenciarse de ese tipo, porque gente de ese tipo va a haber en todos lados y intentos va a haber muchos. Pero también, como dices tú, tener esos filtros que, por ejemplo, da Facebook, ¿no? Que no solamente sea público, sino para solo mis amigos, ¿no? Y de eso va, porque si no, obviamente todas estas imágenes se van reproduciendo y reproduciendo en otros sitios, ¿no? Y pues no sabemos a dónde llegue. Aquí Isabel Bautista nos hace un comentario. ¿Cómo debe denunciarse una situación así que un perfil falso esté comunicándose con nuestros hijos? Bueno, Isabel, si cuando te des cuenta que hay un perfil falso, hay una opción que dice reportar. Entonces tú lo reportas y Facebook automáticamente pues le va a llegar este reporte y bueno, ya van a tomar ya van a tomar ciertas acciones en el asunto. Ahora, otra cosa que te recomiendo es que lo reportes ante la policía cibernética. Ahorita les vamos a dar los datos de la policía cibernética. Sí hay una policía cibernética en la Ciudad de México y les vamos a pasar los datos para que puedan reportar estos casos, ¿no? Dice Ari Morales, ¿creen que sea bueno que los papás controlen las redes de los menores? Bueno, primero, recuerden que es mayor de 13 años el uso de redes sociales. Segunda, tú puedes ir como monitoreando, ¿no? ¿Qué tan maduro puede ser el niño al momento del uso de redes sociales? Importantísimo que verifiques que su perfil no sea abierto. Claro. Sí. 2, que tú estar dentro de sus amistades, ¿no? Como amigo, y que tú puedas ver todo. Y 3, así de esta manera vas a ver a quién acepta como amistades. Exacto. Sí. Y vas a empezar a ver sus círculos dentro de las redes sociales, ¿no? Sí. Habría que ver y especificar, por ejemplo, qué tan niños, porque por ejemplo Gloria comenta que hay muchas personas que le dan el celular a los bebés, ¿no? Ah, sí. Y hay niños de a lo mejor 3, 4 años que ya saben mover muy bien el teléfono, incluso que a sus papás no, Entonces creo que no sería, de hecho creo que pasa mucho, por ejemplo, en Netflix o en los celulares, el modo niños, por ejemplo, ¿no? En Netflix pasa que si un niño quiere ver alguna película, pues no te vas a lo general, sino que le pones modo niños y hay películas específicas para los niños. Ellos van a decidir qué tipo de contenido ver, ¿no? Pero el papá debe estar ahí detrás. Ahora, yo no creo que sea tan adecuado que un bebé tenga un celular. Claro. Sí, no. O sea, a final de cuentas, si quieres jugar, yo te pongo el juego, lo desarrollas, te explico cómo está y es un determinado tiempo. Sí, pero el manejo lo debe hacer el papá. Pero como a qué edad es, o sea, ya estamos hablando de niños arriba de 7 años, ¿no? De 6, 7 años que empiezan a jugar. Sí. Pero un bebé yo creo que no es la manera. No, porque o sea, ni 3 de 4 incluso su mente y su cerebro está en pleno desarrollo. Claro. Entonces, el darles un teléfono yo creo que les puede afectar demasiado, ¿no? Y fíjate, si lo vemos a temprana edad, ahí se va creando esta dependencia.
a esta dependencia, porque entonces desde muy chicos iniciaron con el celular y entonces obviamente cuando lleguen a más adolescentes o jóvenes, pues va a haber esta dependencia de que lo necesito, ¿no? Entonces es importante también identificar estos puntos. Ahora, por ejemplo, dice Isabel, los papás que trabajan no pueden controlar en su totalidad sus redes sociales. Igual, o sea, como te comentaba, debes de estar dentro de su red, ¿no? O sea, como amigo, para que tú puedas ir viendo qué publica y cuáles son sus amistades en que están en el perfil. Y dos, hay aplicaciones que se llaman control parental. Hay muchas aplicaciones, hay algunas gratuitas con que son básicos y hay otras de costo, pero que al igual te pueden ayudar mucho. ¿Qué es el control parental? Tú vas a poder monitorear, o sea, por ejemplo, si tú le dices, ¿sabes qué? Tú solamente puedes utilizar 30 minutos el iPad, lo que va a hacer el control parental es contar esos 30 minutos. Cuando termine se bloquea, ¿no? Sí. Puedes controlar qué sitios puede ver, ¿no? De internet, qué aplicaciones pueden abrir, y si quieres que esté en redes sociales o no, ¿no? También. O sea, pero fíjate, creo que es importante aquí abrir como un cierto paréntesis, porque ¿qué implica el control, por ejemplo? O sea, no puede ser también un control estricto. ¿Y por qué lo hago evidente? Porque no es lo mismo, como dice aquí Isabel, o sea, los papás que trabajan, sí, claro, evidentemente hay que trabajar, pero creo que va mucho de la mano con la comunicación que hay, por ejemplo, con el niño, con el adolescente. Porque si uno está comunicado con sus hijos y se establecen como estas reglas y estos acuerdos, o sea, no imposiciones, porque imponer es algo que va de la mano con cierta, o sea, agresión a lo mejor, ¿no? De yo, esta es mi casa y esto es lo que tú haces. No, sino poner acuerdos, ¿no? De oye, ¿sabes qué? Pues yo me tengo que ir a trabajar, tú vas a estar en la escuela, a lo mejor en línea ahorita por la cuestión de la pandemia, pero sí como poner estas reglas, estos acuerdos de, oye, ¿sabes qué? Pues nada más es cierto tiempo. También puedes, a lo mejor ver alguno que otro video a lo mejor de la tarea que tiene que hacer o algún documental, pero es importante la comunicación con ellos, porque si solamente imponemos como padres, pues el niño también va a tener una reacción opuesta, que es lo voy a hacer cuando no estés, ¿no? Y eso también, ese efecto también puede detonar en que los niños vayan a temas que tal vez cuando no estén, ellos puedan entrar. Sí, o sea, por ejemplo, esto de control parental yo lo recomendaría cuando el niño empieza, ¿no? Como eso de los 6, 7 años, que si le quieres dar un dispositivo para que vea una película o algunas aplicaciones que son por tiempo limitado y que tú de repente estás un poquito descuidado porque es cierto, a veces tenemos cosas que hacer, entonces ahí le puedes configurar para que nada más a los 30 minutos se bloquee y ya. Exactamente. ¿No? Y conforme vaya creciendo, le va soltando ciertos privilegios, ¿no? Ya que veas que se va siendo responsable del uso del dispositivo y de las redes sociales. Sí, a final de cuentas creo que los hábitos detonan la responsabilidad, por ejemplo, compromiso, ¿no? También que se ve que los padres cuando se comprometen con sus hijos, cuando están al pendiente, creo que es un trabajo en equipo. Y a final de cuentas es integral porque pues eso se ve reflejado en su escuela, con sus amigos y es una parte que va haciendo match con todo, ¿no? Así es. Pero fíjate, aquí Aldo también nos pregunta algo muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa con el desarrollo de los niños que están en zonas remotas o alejadas y que hacen uso de internet? ¿Las consecuencias serían las mismas? Híjole, pudiese ser que sí, porque precisamente si no, a lo mejor en el lugar en donde se encuentran es muy limitado este acceso y cuando tienen el acceso pues la curiosidad es curiosidad y evidentemente llegar a un dispositivo y que te enseñen cómo hacerlo precisamente se genera esta necesidad, ¿no? Ahora hay un tema aquí importante, cuando son zonas remotas a veces pues el internet no da para mucho, ¿no? A veces ni siquiera la señal, ¿no? Entonces posiblemente pues al igual y le cueste más trabajo o al igual y se aburre porque no tiene la capacidad, ¿no? Claro, sí. No, incluso a lo mejor si no hay esta disponibilidad, a lo mejor económica, porque no hay como esos recursos, creo que es importante saber que pues a veces la señal de teléfono incluso no llega, por ejemplo, ¿no? Pero pues obviamente creo que es importante identificarlo, porque sí puede, si hay un acceso de un día para otro y se vuelve constante, es importante también saberlo regular. Bien, entonces, pues bueno, creo que vamos bien hasta aquí. Gracias Isabel por comentarnos que es inculcarles un compromiso y responsabilidad. Así es. Por supuesto.
Y el otro de los temas que aquí es un poco el tema ya más de adultos, ¿no? El sexting. El sexting. Yo creo que aquí es peligrosísimo, ¿no? Y claro. más en el ámbito profesional, ¿no? Porque tal vez tú des fotos, videos con esa confianza, Claro. pero tú no sabes qué uso le van a dar, Sí. ¿no? O sea, posiblemente el día de mañana, en un futuro, ya que pasen, o que te enojes con esa persona, publique ese contenido en otros lados y se empieza a distribuir, ¿no? Entonces imagínate que vas a una entrevista de trabajo y te digan, tú eres el del video, ¿no? Claro. Sí, o sea, y eso pasa en adultos. Ahora imagínense en alguien más joven. O sea, creo que es muy importante con la persona que estemos compartiendo ese contenido. Creo que cada quien es libre de hacerlo, pero con responsabilidad, porque evidentemente es confiar en el otro, confiar en esa persona con la que se crea un vínculo. El vínculo de confianza, porque evidentemente estás compartiendo algo muy personal, ¿no? Y depende del rol y los hábitos y cosas y juegos a lo mejor tal vez que tenga cada quien, ¿no? Porque hay gente que es muy abierta para eso y se respeta y otra gente que es más reservada, ¿no? Entonces esta parte del sexting es muy importante porque si lo podemos a lo mejor ver como el grooming se va a la cuestión del sexting, ¿no? Y en niños o en adolescentes o en jóvenes, híjole, es peligrosísimo. Porque evidentemente cuando hay esta imagen, cuando saben dónde estás, cuando tienen tu información, puede detonar incluso a lo mejor en la cuestión de los secuestros. Y eso se da a otros temas, ¿no? Que ya son un poquito más fuertes, pero tiene todo que ver a final de cuentas. Entonces creo que el sexting debe ser una parte muy responsable, muy muy responsable. Evidentemente, pues les digo, normalmente se da entre parejas adolescentes, entre los adolescentes, ¿no? En esta parte de la experimentación. Oye, está el sague. Sí, de hecho. Se da en todas las edades. Sí, claro. Pero creo que es importante también nosotros saber, hay que ser responsables, ¿no? Que si lo estamos compartiendo es porque confiamos en otra persona. Porque imagínense, o sea, la compartimos y se distribuye en todas las redes, híjole, crea mucha ansiedad, mucha preocupación y te puede incluso hacer no salir de casa. Te quita la inseguridad, el autoestima se va, o sea, y todas estas partes pues hay que tenerlas, o sea, con una base bien establecida, porque es eso, confianza ante el otro. Ahora, o sea, seguramente se van a preguntar qué hacer si mi foto, mi video ya está en internet, ¿no? Claro, sí. Una de las opciones es que vamos a hacer de cuenta que se fue a Facebook, ¿no? O a YouTube o a otra plataforma, es reportarlo con esa plataforma. O sea, tú puedes reportar la foto y la pueden eliminar. Pero esto se tendría que hacer en cuanto te des cuenta, porque una vez que ya sale a esa plataforma no sabes quién más puede tomar esa imagen y se va yendo a varias. O sea, se replica. Y ya es imposible de manejar. Ok. Entonces sí es como, pues más vale tener cuidado, ¿no? Sí, hay que saber que el sexting no solamente son, por ejemplo, fotos, o sea, también son textos de manera provocativa, por ejemplo, ¿no? O sea, insinuando algo. Evidentemente, pues las vías son el celular, a lo mejor las laptops o los iPads. Evidentemente te van a dar el acceso, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, que en WhatsApp ya metieron como la opción de que puedes mandar fotos que duran cierto tiempo y se borran, por ejemplo. Y eso a lo mejor está padre que las aplicaciones vayan implementando este tipo de cosas, porque pues evidentemente hay información que cada quien pues quiere compartir. Tal vez no sea un contenido íntimo en este sentido, sino información privilegiada, ¿no? Pero también va de eso, también va de que no se filtre, de que la línea sea segura, ¿no? De que, por ejemplo, no mandes las fotos de tus tarjetas cuando, pues sí, deposítame y te paso el número de tu tarjeta. Ahí, en ese espacio, porque está en internet, se da a lo mejor el robo, ¿no? O si paso la foto, que tal vez solamente es para mi pareja, igual prevenirse con ese tipo de cosas. Exacto. Y pues bueno, ya para cerrar esto, importante que si de repente estás en alguna situación, o sea, a mí me ha llegado a pasar o me he enterado, ¿no? Que hubo una situación en una escuela, ¿no? Ajá. Donde un niño estaba comunicando con
bueno, era un caso de grooming, ¿no? Ok. Con otro amigo que le estaba pidiendo fotografías, pero ya la policía cibernética ya lo estaba cazando, ¿no? Entonces la policía cibernética llegó solito, ¿no? Diciéndole a la familia, oye, fíjate que tu hijo o tu hija está haciendo esto, está platicando con tal persona y esta persona pues se está llevando fotos o información de los niños o los menores. Entonces, aquí están los datos de la policía cibernética, por si llegaste a tener ahí un asunto, lo podías hacer. Cualquiera que lo tengamos. Y que te van a ayudar como a solucionar estos problemas. Pues bueno, Andrés, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Vamos a seguir teniendo invitados, espero que les haya gustado. Vamos iniciando, pero esperemos tener mucha más audiencia, más expertos en muchas materias, ¿no? Tanto en tecnología, psicología, escuela de padres, economía. Por ahí queremos ver una clasecita de cómo invertir, ¿no? Sí. Estos ahorros importantes que debemos de tener todos, ¿no? Ahora sí, claro. Con la pandemia, Híjole. Imagínate los que no tienen ahorros. Sí, o se quedaron sin trabajo, por ejemplo, ¿no? Creo que es importante. Yo creo que a lo mejor sería padre decirle a la audiencia que nos manden como las recomendaciones de algunos temas que les interesen, que ellos quieran saber y pues obviamente nosotros poderlos Sí, traer. Si tienen un tema, si tienen algo que quisieran saber, traemos al experto y que nos los explique. Entonces, muchísimas gracias, estamos muy contentos por iniciar estos en vivos y nos vemos pronto. Muy bien, muchas Gracias, Andrés. Nos vemos, hasta luego.